Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera clase teórica del curso de obstetricia. Delegada, Sí, doctor. ¿me Bueno, escuchan? sí se le escucha, Ya, doctor. muy bien. Listo, vamos comenzando entonces. Muy buenas tardes con todos. Después de esta inauguración que ha hecho del curso la profesora González, vamos a dar inicio a el curso en la parte teórica de obstetricia. Vamos a ver la evaluación preconcepcional. Muy bien. Entonces, este es un tema muy importante porque del trabajo que hagamos en la evaluación preconcepcional podría haber muy buenos resultados maternos y perinatales. Entonces, es algo que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? La asistencia sanitaria preconcepcional es reconocida en todas partes como un componente crítico en la atención de salud de las mujeres en edad reproductiva. ¿Cuál es la finalidad? Incrementar las probabilidades de tener un resultado perinatal favorable. Entonces, este es muy importante. Vemos acá, ¿no? Los futuros padres, ¿no? Deben pensar, ¿no? En cómo planificar este embarazo con un tiempo de antelación. Es un conjunto de intervenciones que tiene como propósito identificar y modificar, miren, factores de riesgo cuando sean posibles. Estos factores pueden corresponder a una serie de variables que vamos a detallar ahora, de tipo social o de tipo médico, que en forma directa o indirecta estén relacionadas con factores causales del mal resultado materno-perinatal. Esto es muy importante porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente que presenta una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, y la enfermedad infecciosa se me ocurre bacteriana. Ejemplo, sífilis, puede ser detectada en este momento, es decir, en el momento preconcepcional, podría recibir tratamiento farmacológico y podría, digamos, curarse y de esta manera evitar que el problema se detecte recién habiendo ya estado embarazada. La consulta preconcepcional va a tener como objetivo incrementar la prevención de patologías durante la gestación. También va a buscar mejorar el acceso de los pacientes a los programas de consejo genético. Asimismo, busca el aumento de los suplementos vitamínicos, en especial del ácido fólico, muy importante durante el desarrollo del embarazo. También va a mejorar la información sobre la protección del embrión mediante un mayor control de los factores ambientales. También es importante estos factores ambientales, vamos a ver ahora en el desarrollo de la presentación. La consulta preconcepcional, finalmente, se define como una entrevista programada entre una mujer con su pareja, con el equipo de salud previo al embarazo. Nosotros vemos, ¿no? La pareja acudiendo al profesional de la salud para recibir un asesoramiento, un consejo, antes de empezar la planificación del futuro embarazo. La consulta preconcepcional busca, decíamos, corregir, eliminar o disminuir estos factores o conductas de riesgo reproductivo y tratar enfermedades que puedan alterar la evolución normal de un futuro embarazo. Miren, esto es importante, tratar enfermedades que pueden alterar la evolución de un futuro embarazo. La meta del asesoramiento preconcepcional es que la pareja reciba toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes sobre su futuro reproductivo. Es necesario comunicar y educar a las mujeres en edad fértil sobre una importante lista de factores que aumentan el riesgo materno-perinatal y que pueden ser reducidos y o reconocidos en esta etapa. Esta es la clave de la consulta preconcepcional. ¿Se imaginan ustedes cuántos problemas de salud del embarazo podrían ser prevenidos o evitados si es que en este punto, antes de la concepción, pudiéramos dar una asistencia sanitaria a las parejas, a las madres, futuras madres, para evitar que luego, durante el embarazo, recién estemos haciendo diagnóstico y tratamiento, cuando incluso algunos tratamientos no pueden darse plenamente por el embarazo, como ustedes ya deben conocer. Una consulta preconcepcional, ¿qué va a buscar? Va a buscar ayudar a los futuros padres a tomar una decisión informada. Va a orientar hacia el cambio de los hábitos no saludables. Va a informar sobre las situaciones de riesgo.
va a dar el manejo de las patologías maternas antes de la concepción. Ejemplo, una paciente que de repente presenta diagnóstico de epilepsia antes del embarazo, puede embarazarse, pero sí, solo si durante esta etapa preconcepcional tuviera una consulta preconcepcional, ese medicamento que de repente recibe sea visto y sea tratado por un neurólogo para ser reemplazado por un medicamento anticonvulsivante que no produzca daños o efectos sobre el feto. Acá vemos, ¿no? La pareja, ¿no? Ya está planificando, miren, está planificando, ¿no? ¿No? Los detalles sobre el siguiente embarazo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta la consulta preconcepcional. ¿Y qué tipos de prevención se pueden lograr? Primero, la prevención primaria. Es fundamentalmente de tipo preconcepcional. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar la ocurrencia de un defecto congénito. Luego tenemos la prevención secundaria. La prevención secundaria ya es de tipo prenatal e intenta evitar el nacimiento de un embrión o feto defectuoso. Está limitada en algunos países por aspectos legales. Luego tenemos la prevención terciaria, que es básicamente postnatal, es decir, después del nacimiento, y implica evitar las complicaciones de los defectos congénitos, mejorando las probabilidades de sobrevida, así como la calidad de vida del recién nacido. Entonces, ¿en qué consiste la consulta preconcepcional? Consiste básicamente en evaluación del riesgo preconcepcional, intervenciones en educación y promoción de la salud, suplementación farmacológica de nutrientes. En eso consiste. Tenemos que en la evaluación del riesgo de la paciente que va a embarazarse posteriormente, tomamos en cuenta la historia clínica. Y en la historia clínica, uno de los datos iniciales es la edad materna. Y acá hay que señalar que la edad materna avanzada es un factor de riesgo que está asociado a anomalías en el desarrollo. El primer ejemplo descrito fue la trisomía 21, el síndrome de Down. Pero no solamente es la edad materna avanzada, también es la edad materna menor a 15 años. También es un factor de riesgo para prematuridad, para algunas malformaciones específicas como la gastrosquisis y otros defectos congénitos. Entonces, ambos extremos de la vida son de riesgo para las pacientes. Tenemos el tema de la consanguinidad, miren, la consanguinidad, cuando dos individuos son consanguíneos, si por lo menos tienen un antecesor común. Entonces, dar a conocer esta información es importante porque hay riesgos que probablemente puede traer consigo la consanguinidad. Y es importante comunicar esto, sobre todo en poblaciones aisladas, porque podrían ser prácticas útiles para la prevención primaria. En algunos lugares digamos que hay poblaciones que tienen mucha vinculación familiar, digamos, ¿no? Por la cercanía geográfica. Otro aspecto que es importante son los antecedentes patológicos. Los antecedentes patológicos son muy importantes para la futura concepción. Hace un momento mencionábamos, ¿no? Antecedente patológico de epilepsia, antecedente patológico de diabetes mellitus, antecedente patológico de hipertensión arterial, son importantes a tomar en cuenta. Miren, toda patología de carácter crónico debe tomarse en consideración, porque un futuro historia natural o la enfermedad misma puede comprometer el resultado materno perinatal. Entonces, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes van a ver cuando hagan la clase de preeclampsia, por ejemplo, la hipertensión crónica tiene un factor de riesgo asociado al desarrollo de preeclampsia. Es decir, una enfermedad crónica previa tiene un factor de riesgo para el embarazo. Antecedentes genéticos también deben considerarse dentro de la evaluación de la historia clínica. Hay que precisar si existen trastornos genéticos, trastornos cromosómicos y malformaciones en la historia personal y o familiar de la pareja. Esto es muy importante, porque esto puede devenir en una necesidad de consejo genético para la pareja. Esta información, además del consejo genético apropiado, va a explicar las posibilidades terapéuticas y también las opciones de diagnóstico prenatal que se podrían realizar en caso se presente un embarazo con estas condiciones. También los antecedentes reproductivos, tales como abortos a repetición, muertes perinatales, defectos congénitos u otros que sean desfavorables para un futuro embarazo.
Entonces, miren, hay que tomar en cuenta todas estas características, ¿no? Que son, digo, importantes. En la evaluación del riesgo tenemos los factores ambientales. En los factores ambientales tenemos que evaluar hábitos, estilo de vida, el entorno social, ¿no? Esto vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Otros factores de riesgo ambiental tenemos, por ejemplo, si la pareja y sobre todo la mujer que está esperando el futuro ser madre, consume tabaco, consume alcohol, consume drogas ilegales, ¿no? Hay que evaluar su actividad laboral, si hay exposición a tóxicos ambientales, si hay exposición a teratógenos. Miren, el estrés. Y esta es una palabra que también refleja, ¿no? Mucho que vivimos, ¿no? La evaluación del riesgo, ¿no? El estrés. Luego tenemos el estado mental en el cual se encuentra la paciente, ¿no? La práctica del ejercicio físico aeróbico, la nutrición, miren, el tipo de alimentación, que también son muy importantes, ¿no? Una paciente que llega en un estado nutricional inadecuado al embarazo va a tener una serie de riesgos que se van a presentar durante el desarrollo del mismo y va a haber repercusiones a nivel del producto de la concepción. El ambiente en el hogar, si hay violencia familiar, cómo es el tema de la economía familiar, el apoyo familiar y social, es decir, si existe un apoyo para la gestante, futura gestante, ¿no? Si tiene apoyo de su familia cercana, digamos, nuclear, si tiene apoyo de sus padres, en fin, ¿no? Y el apoyo social. Animales domésticos también será importante, ¿no? Sobre todo ustedes van a revisar más adelante una enfermedad que es la enfermedad de la toxoplasmosis, que está vinculada, por ejemplo, a la presencia de algunos animales domésticos, como por ejemplo el gato, ¿no? Y el otro tema es el deseo del embarazo, ¿no? ¿Qué tan fuertemente desea el embarazo o qué tan, digamos, tanta motivación hay por el futuro embarazo? Son factores ambientales que nos van a permitir evaluar el riesgo preconcepcional. Dentro de la evolución del riesgo también estará en la historia clínica el examen físico. El examen físico, como siempre, debe hacerse un examen físico general, porque ahí podemos encontrar algunos datos clínicos que pueden hacernos sospechar que existe una patología que podría complicar el embarazo. Pero también hay que hacer el examen preferencial, sobre todo a nivel de los genitales y a nivel mamario. ¿No? Vemos acá, ¿no? El profesional de la salud, ¿no? Tomando la presión arterial. Es importantísimo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque de repente mi paciente, antes de embarazarse, ya es hipertensa crónica y ella no se ha percatado o no tiene diagnóstico porque no ha asistido a ningún centro de prestaciones de atención de salud. Entonces, es probable que la paciente presente, por ejemplo, hipertensión arterial crónica y no se haya percatado, ¿no? Hay que tomar en cuenta. En la evaluación del riesgo también estarán involucrados la solicitud de algunos exámenes auxiliares o complementarios. Por ejemplo, la hemoglobina. Ya saben ustedes que es un problema de salud de nuestro país, la anemia, ¿no? El hematocrito, el grupo y factor RH. Sobre todo hay pacientes que son, por ejemplo, RH negativas. Entonces, al ser RH negativo, esta es una paciente que hay que averiguar toda su historia obstétrica porque puede estar en riesgo de presentar insumunización RH, que es una patología que también se va a estudiar. La glicemia, ¿no? En ayunas, importante para hacer el diagnóstico o la detección de la diabetes, ¿no? Mellitus. El examen de orina y sobre todo si hubiera una proteinuria para ver la función renal, ¿no? Exámenes para descartar problemas infecciosos, por ejemplo, BDRL o RPR. También sería importante hacerlo en esta etapa preconcepcional. Miren, entonces es una consulta que se hace necesaria en todas aquellas mujeres en edad reproductiva y que están en la expectativa de tener un embarazo dentro de un tiempo siguiente, ¿no? Acá vemos, ¿no? Se está tomando los exámenes auxiliares, ¿no? Respectivos, ¿no? Para poder hacer las detecciones correspondientes. No olvidar también la posibilidad de saber si existe una infección como la hepatitis B, TORCH, sobre todo en aquellas pacientes que tienen mala historia obstétrica, ¿no? Aquellas que tienen abortos a repetición, muertes fetales, intrauterinas, que tienen parto pretérmino, que tienen microcefalia, habría que investigar TORCH, ¿no? ITS,
el virus del papiloma humano, ¿no? Que se puede detectar, ya saben ustedes, ¿no? A través de las muestras de secreciones cervicales. La gonorrea, la infección por clamidia, que está muy asociada fuertemente a lo que es infertilidad, ¿no? Por infecciones que da en el tracto genital. Entonces, estos son exámenes, claro, algunos de estos exámenes de repente podrían estar orientados de acuerdo a los antecedentes clínicos y epidemiológicos de la paciente, pero son exámenes que podrían ayudarnos dentro de la consulta preconcepcional. Ahora, con respecto al siguiente punto, que es las intervenciones educativas y la promoción de la salud, va a ser también muy importante el trabajo que realicemos. A nivel de la actividad laboral, por ejemplo, ¿no? Haciendo preguntas y detectando si existe, ¿no? Riesgo a exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? Y agentes tóxicos, ¿no? Este es muy importante en tiempos actuales, ¿no? Hay que evitar también la bipedestación prolongada, ¿no? Hay que evitar las jornadas laborales prolongadas. Hay que evitar el estrés laboral. Entonces, la actividad laboral va a ser muy importante para que deba ser evaluada en aquellas mujeres en edad reproductiva que están planificando tener un embarazo en un tiempo próximo. En la ocupación, por ejemplo, hay ciertas condiciones de trabajo que han sido asociadas con un aumento en resultados perinatales adversos, tales como, por ejemplo, más presentación de abortos, de muertes fetales, de partos pretérminos, de bajo peso al nacer y algunos defectos congénitos. Entonces, hay que ver el tema de ocupación. Entre los factores se pueden citar exposición a tóxicos químicos, que incluyen agentes anestésicos, solventes, pesticidas. Las mujeres que pueden tener una exposición laboral a estas sustancias deberán ser aconsejadas para cambiar sus labores apenas se encuentren embarazadas. Este es el consejo pregestional que se realiza con la paciente, ¿no? Para que pueda tomar en cuenta que cuando se embaraza debería abandonar, ¿no? ese ambiente laboral. Factores asociados al estilo de vida. Hay algunos hábitos que pueden determinar una serie de riesgos para las mujeres en edad fértil. Identificación, modificación de dichos hábitos pueden beneficiar a las mujeres y su futuro embarazo, ¿no? Estilos de vida saludables deberían ¿no? promoverse en este punto. Hábitos nutricionales. Se debe identificar en la evaluación preconcepcional malos hábitos nutricionales, como una tendencia al sobrepeso o a la delgadez, a la anorexia, la bulimia, la suplementación vitamínica inadecuada. Se ha visto que la desnutrición durante el embarazo se va a asociar a riesgo de prematuridad, de restricción de crecimiento intrauterino, de mortalidad perinatal y también de defectos del tubo neural. Entonces, miren qué importante es, ¿no? El tema nutricional, ¿no? Incluso se ha visto que aquellas pacientes que tienen alteraciones de su estado nutricional pueden tener incluso riesgos de presentar problemas de infertilidad. Entonces, este es un punto que hay que tomarlo en cuenta también de esa evaluación integral, ¿no? Entre los hábitos nutricionales, a nivel individual se recomienda el uso preconcepcional de, por ejemplo, el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico, la mayor parte de las recomendaciones hablan de 0.4 miligramos por día. En algunos casos se recomienda hasta 0.8 miligramos por día para prevenir la ocurrencia de defectos del tubo neural. Lo mínimo debería ser 0.4, perdón, miligramos por día, lo mínimo, ¿no? Que debería recibir una paciente. Ahora, mujeres que ya tienen el antecedente de un niño con defecto del tubo neural y pretenden embarazarse nuevamente, deberían tomar una dosis superior. ¿Qué se recomienda? Al menos 4 miligramos a 5 miligramos de ácido fólico por día para prevenir la recurrencia. Tomar ácido fólico cuando ya se conoce que hay embarazo no ayuda a prevenir el defecto del tubo neural. La suplementación con el ácido fólico debería comenzar al menos un mes antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de la gestación en forma, digamos, obligatoria. También se puede prolongar durante todo el embarazo en madres con riesgo nutricional e incluso durante la lactancia se podría prolongar, pero fundamentalmente al menos un mes antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de gestación, porque son las semanas donde va a haber el proceso de organogénesis. Entonces, debemos tener al final vamos a hacer preguntas. A la alumna Angie Guadalupe quiere hacer una pregunta. Al final vamos a dar una ronda de preguntas. ¿Está bien? Muy bien. Ok, doctor. Sí, gracias. En cuanto a los ejercicios, miren, en cuanto a los ejercicios, el ejercicio y los deportes son saludables.
ya que no solo producen bienestar físico, sino también psicológico, tanto para las mujeres con intención de embarazarse como para aquellas que ya lo están. En estas últimas, incluso el ejercicio físico aeróbico se dice que es conveniente, porque puede fortalecer músculos y activar la circulación venosa, miren. Entonces, ejercicios es otra intervención que podríamos promover en este punto de la consulta preconcepcional. ¿Qué cosa se debe evitar durante el embarazo? Y ya hay que ir haciendo el trabajo de orientar y darle la consejería a la paciente en este momento de la consulta preconcepcional. Por ejemplo, hay que evitar el tabaco. El hábito de fumar, ya sea en forma activa o en forma pasiva, evitar tanto al feto como a la madre. Entonces, si la madre es fumadora, debería y está en la expectativa de tener un embarazo en un tiempo próximo, ya debemos desde esta consulta concepcional recomendarle que debe de empezar a dejar de fumar, que eso va a hacerle mucho bien al futuro feto y también a la salud materna. Entonces es un punto que yo ya tengo que intervenir. Si la madre, la futura madre, ¿no? la mujer en edad reproductiva que está acudiendo a esta consulta preconcepcional consume alcohol, también hay que orientarle que debe evitarlo, porque el alcohol es un elemento probadamente teratogénico y no existe una considerada segura para su uso durante la gestación. Entonces, es otro digamos, de las sustancias que deberían evitarse, ¿no? Y este es el momento preciso, repito, la consulta preconcepcional es el momento preciso para orientar y aconsejar a la paciente para que pueda evitar este consumo. Se ha visto incluso que aquellas madres gestantes que consumen alcohol durante el embarazo presentan recién nacidos con el síndrome de el síndrome alcohólico fetal, entonces que tiene una serie de alteraciones no solamente morfológicas, ¿no? Sino de desarrollo de los productos. ¿Qué más debe evitarse? Si consume drogas ilegales, ¿no? De una forma general se puede afirmar que todas las drogas van a afectar al embarazo negativamente. ¿Qué más debería evitarse o aconsejar que no se consuma? Café, té, mates, bebidas cola, ¿no? Estas deben aconsejarse en un uso moderado en estos momentos, digamos, ¿no? Para ir disminuyendo su consumo al momento que la paciente ya llegue a embarazarse. Se dice incluso que la cafeína que está presente en estos productos, la cafeína a una dosis muy alta podría provocar abortos espontáneos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para aconsejar a nuestras pacientes. Bien, acá en este cuadro podemos ver algunos factores de riesgo específicos para lo que viene a ser el asesoramiento genético, ¿no? De estas parejas futuros padres, ¿no? Por ejemplo, si hay historia de embarazos previos patológicos, con abortos recurrentes, muerte fetal intrauterina, muerte infantil, muerte neonatal, si han presentado hijos con alteraciones genéticas tales como problemas cromosómicos, llámese la trisomía 21, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, la trisomía 18, ¿no? El síndrome de Patot, trisomía 13, ¿no? Algunos hijos con alteraciones estructurales, por ejemplo, defectos del tubo neural, ¿no? Que hemos mencionado ya, que la estrategia más importante es la suplementación con ácido fólico, genitales ambiguos, cardiopatías, ¿no? Por ejemplo, una pareja que ha tenido un bebito anterior con cardiopatía, es una pareja que definitivamente va a estar muy preocupada si en un siguiente embarazo otra vez va a presentar un recién nacido con cardiopatía. Errores congénitos del metabolismo es un poco menos frecuente, muy poco frecuente, digamos, ¿no? La presencia de fenilcetonuria. Algunas alteraciones hematológicas, por ejemplo, anemia, alteración de la coagulación. Algunas enfermedades neurológicas, como la distrofia muscular, por ejemplo. El retardo mental, la fibrosis quística, son algunas de las alteraciones, ¿no? Genéticas que podrían, ¿no? Requerir consejería genética para estos futuros padres. Muy bien, y otro capítulo muy importante es el capítulo vinculado a los uso de medicamentos que están asociados con efectos fetales adversos. Miren, este es un aspecto importante. Habría que tomar nota, porque algunos pacientes que tienen, decíamos, algunas enfermedades crónicas o problemas de salud crónicos, consumen
o toman o ingieren algunos medicamentos que están prescritos por sus médicos tratantes, pero que sin embargo al momento de planificar un futuro embarazo, ¿no? Estos medicamentos deberían ser evaluados para ver si pueden ser reemplazados por el profesional de la especialidad respectiva que maneja el caso de fondo, porque algunos de estos medicamentos producen alteraciones a nivel del feto y entonces pueden provocar efectos fetales, decíamos, adversos, ¿no? Por ejemplo, los andrógenos sabemos que son hormonas, ¿no? Entonces estas pueden provocar masculinización del feto femenino. Los antineoplásicos, que son medicamentos para el cáncer, ¿no? Pueden provocar malformaciones congénitas múltiples. La carbamazepina, que es un medicamento que se usa para tratar algunos trastornos neurológicos, por ejemplo, convulsiones, ¿no? O algunos trastornos neurológicos diversos, puede provocar malformaciones craneofaciales, miren, puede provocar defectos cardíacos, puede provocar defectos esqueléticos, ¿no? Entonces es muy importante saber esto. El dietilestilbestrol es un medicamento que es una hormona que se vio hace mucho tiempo que provocaba adenocarcinoma en células claras de la vagina, por ejemplo, miren. Entonces, adenosis cervical, entonces dietilestilbestrol no debe usarse en aquellas mujeres, ¿no?, que están, digamos, próximas a embarazarse. La fenitoína es otro medicamento que también podría provocar, todo esto son probabilidades, pero han sido estudiadas. La fenitoína podría provocar anomalías faciales, microcefalia y defectos cardíacos. Miren, de esto incluso les puedo contar hasta un caso que tuvimos en el hospital hace unos años. Venía una paciente con gestación de 9 semanas, que no sabía que estaba embarazada, y que cuando se ha hecho el diagnóstico del embarazo, ya vamos a ver dentro de un momento, clínico, laboratorio e imágenes, se confirmó que tenía 9 semanas. Y resulta que esta paciente había estado consumiendo isotretinoína, ¿no?, que es un medicamento que se usa para tratar problemas de acné. Entonces, este medicamento, les cuento que provoca riesgo de defectos del sistema nervioso central. Miren, provoca microtia y defectos cardíacos. Entonces, esto prácticamente en ese momento, ¿no?, gesté 9 semanas y con este antecedente, fíjense. Lo ideal que habría sido que esta paciente que estaba próxima a embarazarse, ¿no?, de repente planificando ese embarazo, deje de consumir este medicamento, ¿no? Y de esa manera los riesgos de probable afectación fetal disminuyen. La talidomida, ya conocida ampliamente en la literatura universal, ¿no? Los dicumarínicos, llámese básicamente la warfarina, porque son anticoagulantes, producen un síndrome que se llama el síndrome warfarínico fetal, caracterizado por hipoplasia nasal. Entonces, miren, estos son medicamentos que están asociados a efectos fetales adversos. Luego tenemos los antihipertensivos de tipo IECA, ¿no? Ahora que estamos en esta coyuntura, han sido, ¿no?, bastante mencionados. Hay pacientes que ustedes dirán, ¿pero qué paciente toma eso? Pacientes que tienen hipertensión crónica, a veces que consumen medicamentos tipo el captopril, ¿no?, que es un IECA. Entonces, esta paciente, cuando llega al embarazo, su hipertensión crónica ya sabemos que no va a desaparecer, pero debería cambiar de medicamento antihipertensivo a otro medicamento antihipertensivo que sea más seguro. Esto es importante, ¿no?, detectarlo en esta consulta preconcepcional para ir preparando a la paciente, para que cuando se embarace ya no esté tomando estos medicamentos para controlar la presión arterial. Los IECA, estos son hipotensores, ¿no?, pueden provocar hipotensión, anuria, se ha descrito que tienen efectos fetales, ¿no?, tales como RCU, pueden provocar óbito e incluso oligohidramios también, ¿no? El litio, que es un medicamento, ya sabemos que se utiliza bastante en psiquiatría, ¿no?, es un antipsicótico, puede provocar defectos cardíacos de tipo anomalía de Epstein, por ejemplo, miren. Entonces, todo esto tenemos que mencionar a la paciente que cualquier consumo de medicamento debe ser reportado en esta consulta preconcepcional. ¿Para qué? Para que nosotros, en concordancia, manejo conjunto con el especialista respectivo, plantearle la posibilidad de cambio o rotación del medicamento por otro medicamento que sea seguro en el embarazo, porque durante esas primeras semanas de embarazo hay algunas patologías crónicas
que no necesariamente van a quedar sin tratamiento. Entonces, debe recibir tratamiento, pero con un medicamento que sea seguro y que no esté en la lista de medicamentos que producen efectos fetales adversos. El metimazol, que es un medicamento que se utiliza para trastornos de la tiroides, también provoca efectos fetales adversos. Las tetraciclinas, esto también podemos contarle incluso hasta un caso, ¿no?, de pacientes, ¿no?, que a veces presentando, por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica, y ellas reciben la prescripción de un medicamento de tipo tetraciclina, llámese doxiciclina, que es el tratamiento para la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero si hay una posibilidad de embarazo, la paciente debe suspender este medicamento. Es un medicamento que va a producir alteraciones en el desarrollo óseo, va a provocar hipoplasia dental, va a provocar una alteración en los dientes de los... Esto es importante, ¿no?, que nosotros podamos conocer de esta información para poder aconsejar a estas pacientes. El alprazolam, anticonvulsivante, ¿no? El yodo 131 también es otro medicamento que no debería ingerirse, ¿no? Este ya saben que provoca, se utiliza en los tratamientos para trastorno de la tiroides. Pero ¿qué ocurre? Hay que decir a la paciente que si está utilizando yodo 131 no debería quedar embarazada. ¿Por qué? Porque va a haber alteraciones, ¿no?, serias en lo que es básicamente hipoplasia del tiroides fetal, ¿no? Y entonces esto va a provocar efectos fetales adversos. Entonces no debería consumir este medicamento, ¿no? La quinina y el misoprostol. El misoprostol también es otro medicamento que ha sido vinculado con efectos fetales adversos. Pero también se ha usado en ginecobstetricia y no debería utilizarse si es que hay embarazo. Entonces, por eso es que hay que recomendar a la paciente que no consuma este tipo de medicamentos. Muy bien, y seguimos repasando y podemos concluir en algunas recomendaciones para lo que es la salud fetal de las pacientes, ¿no?, que acuden a esta consulta preconcepcional. ¿Qué podríamos ver? Pues, aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil puede estar embarazada, ¿no? Sobre todo aquellas que no usan ningún método anticonceptivo y mantienen su vida sexual, ¿no?, en forma regular. Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo. Este es algo importantísimo. Entonces, en este punto deberíamos aconsejar a la paciente que en forma futura, en tiempo futuro se va a embarazar, que debería asistir en forma regular y planificada a sus controles prenatales, porque es la mejor garantía de que su embarazo va a desarrollarse de la mejor manera. Cuando la paciente no asiste a los controles prenatales, entonces no tiene la garantía de que su embarazo vaya a terminar de la mejor manera posible. Otro aspecto importante es señalarle a toda mujer en edad fértil que debe estar vacunada, ¿no?, contra, por ejemplo, la rubiola, que ya hay una vacunación, obviamente dentro del calendario de vacunaciones, pero este tema de la vacunación es importante. Por ejemplo, puedo aprovechar el tema para comentar a aquellas mujeres que trabajan en ocupaciones de riesgo, que tienen contacto con sangre, ¿no? Por ejemplo, profesionales de la salud deberían estar vacunadas contra la hepatitis B, y eso va a significar que durante el embarazo ese riesgo también disminuya y no se presente, ¿no? Debe evitarse el consumo de medicamentos o reducir los imprescindibles. Este es un aspecto muy importante, sobre todo en nuestra población que tiene mucha tendencia a la automedicación, que tiene mucha tendencia a querer recibir medicamentos no necesariamente prescritos por profesionales autorizados o especialistas, ¿no?, de la salud. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo si se va a embarazar, hay que decirle al paciente que no vaya a estar consumiendo medicamentos, ¿no?, que obviamente no sean los imprescindibles, ¿no? Las bebidas alcohólicas son dañinas durante el embarazo. No fumen y evitar los ambientes en que se fuma. Es decir, acá también estará su pareja en la consulta preconcepcional, y también si la pareja, si el varón es fumador, tiene que hacer un esfuerzo en dejar de fumar para evitar que el hogar tenga un ambiente, ¿no?, en el cual se respire, ¿no?, el tabaco. Comer de todo y comer bien. ¿Qué significa comer de todo? Dice comer de todo, no comer todo. O sea, ¿qué implica? Hay una gran diferencia. Comer de todo implica alimentación balanceada, ¿ya? Esto es muy importante. Balanceada, ¿qué implica? Implica todos los alimentos, ¿no?, conocidos, y además
comer bien implica introduciendo verduras y frutas. ¿Por qué? Porque las verduras y frutas, ¿no? Sobre todo las frutas y las verduras también van a tener a veces algunos de las vitaminas, ¿no? Y oligoelementos necesarios para el desarrollo adecuado del futuro embarazo. Miren, otro aspecto importante, consultar si el tipo de trabajo habitual es perjudicial para el embarazo. Esto también es importante, ¿no? Decírselo a la paciente que acude a esta consulta preexcepcional. Y lo último, recomendarle siempre que ante cualquier duda consultar al equipo de salud. Esto es muy importante. Porque estamos en la profesión de la salud, conocemos los temas de salud, pero otros profesionales no hay información, no necesariamente los conocimientos y por lo tanto el equipo de salud es el que tiene que resolver esas dudas para que pueda haber, digamos, una confianza entre el profesional de salud y los pacientes y de esta manera pueda desarrollarse un futuro embarazo de una manera adecuada. Muy bien, ahora pasamos a otro tema que nos piden, es conversar sobre la ovulación, la fecundación y la implantación, que son procesos que se presentan, ¿no?, para lograr un embarazo. En esta lámina ustedes pueden observar un gráfico del ciclo menstrual, ¿no?, cómo evoluciona el endometrio. Ya va a haber una clase especial, ¿no?, durante la fase menstrual. Miren, tenemos acá hasta este punto donde está marcando el cursor. Luego tenemos la fase proliferativa y finalmente la fase secretoria. Y si hubiera embarazo acá, va a haber un endometrio decidual. Entonces, esta es la parte del endometrio. En la parte del ovario tenemos la maduración del folículo hasta la formación del folículo dominante, folículo de Graf. Luego viene la ovulación, ¿no? Teóricamente en el día 14, ¿no? Y luego la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, y esto está gobernado por una serie de hormonas, ¿no?, que empiezan con los impulsos hipotalámicos, ¿no?, con los pulsos de GnRH, y luego su acción sobre la glándula hipófisis, que produce las gonadotrofinas hipoficiarias, ¿no?, que ya conocemos, que son la FSH y la LH, que son las que gobiernan, digamos, este ciclo, ¿no?, ovárico y menstrual. Entonces, ¿qué cosa es la ovulación? La ovulación consiste en la liberación del gameto femenino a partir de un folículo maduro. Esa es la ovulación. Si vemos en este gráfico, ¿no?, vemos acá que en el día 14, ¿no?, tenemos acá este ovario, ¿no?, que acá está su folículo maduro que ha eclosionado y se presenta la expulsión de un ovocito. Este ovocito es captado por la porción fímbrica, ¿no?, de la trompa para lo que va a ser el siguiente proceso más adelante. Pero hasta ahí tenemos a la ovulación. Entonces, la ovulación tiene una serie de mecanismos hormonales que van a ser, digamos, una suerte de estimulante ¿no?, del proceso de ovulación. El inicio de la secreción súbita de las gonadotrofinas, ¿no?, que es resultante de un aumento, miren, de la secreción de estrógenos por los folículos preovulatorios, es el indicador preciso de predicción del momento de la ovulación. Es decir, primero hay una elevación de estrógenos y luego una elevación de gonadotrofinas hipoficiarias, ¿no?, para que se presente la ovulación. ¿Esto cuánto tiempo se presenta? 34, 36 horas antes de la liberación del ovocito por el folículo de Graf. Entonces tenemos acá, miren, acá tenemos las curvas, lo van a ver esto en una clase especial que es ciclo menstrual, pero vemos por acá, miren, hay una elevación primero en negro del estradiol, ¿no? Una elevación del estradiol que precede a la elevación de las gonadotrofinas hipoficiarias, básicamente la LH, miren que tiene un pico que es el pico que marca la ovulación, y también acá hay un comportamiento, miren, de la FSH, que también hay una elevación, pero mucho más pequeña, obviamente, que la elevación que presenta la LH. Por eso la LH es la más importante en este punto, ¿no? Entonces, eso para que se puse el comportamiento de las hormonas, como decía. La máxima secreción de LH se presenta de 10 a 12 horas antes de la ovulación. Y el reinicio del proceso de meiosis. ¿De quién? Del ovocito, con la expulsión del primer corpúsculo polar. Entonces, miren, es importante, ¿no?, el manejo hormonal. Acá vemos otra vez las hormonas, ¿no? Vemos, ¿no?, la LH, la FSH, los estrógenos, la progesterona. Los estrógenos aumentan un poquito antes, luego va a venir este pico de la LH, miren, también hay una elevación también de FSH, por si acaso, pero más es el pico de LH justo en el día 14, el día de la ovulación. Bien, entonces, resumiendo, ¿la ovulación requiere de un pico de LH? Sí.
¿Hay un aumento de prostaglandinas y de enzimas proteolíticas? Sí, hay un aumento de prostaglandinas y enzimas proteolíticas que van a permitir que el ovocito sea liberado por el folículo dominante, el folículo de Graf. Y se produce una expulsión lenta de este ovocito. Acá vamos a ver en la siguiente imagen, miren, acá se está expulsando el ovocito, miren cómo se expulsa el ovocito, ¿no? A partir de este, que es el folículo, ¿no? De Graf, ¿no? Entonces, se está expulsando en forma lenta, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí. Y luego tenemos que otro proceso sigue a continuación. Para que haya fecundación tiene que haber ovulación, por supuesto, ¿no? Después de la ovulación, día 14, podría venir la fecundación, siempre y cuando exista la presencia de los espermatozoides. Entonces, se dice que después de la expulsión del semen, 60 a 500 millones de espermatozoides son depositados en la vagina. Los espermatozoides avanzan a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto. En 5 horas ya, digamos que pueden haber llegado a su objetivo, ¿no? Hay reportes que en 5 minutos ya llegan a la trompa de falopio. A nivel de la trompa llegan un promedio entre 300 a 500 espermatozoides y solo uno de ellos va a lograr penetrar dentro del óvulo, ¿no? Entonces, miren, acá en este esquema, acá están los espermatozoides, están viajando, ¿no? A través de la trompa a encontrarse con el ovocito, ¿no? Y que mayormente la fecundación se va a realizar, ¿dónde? En la porción ampular de la trompa de falopio, ¿no? Entonces, vemos acá. La fecundación es una serie de fenómenos coordinados que se inicia cuando entran en contacto ambos gametos, gameto masculino, gameto femenino, y culmina con la fusión de los pronúcleos masculinos y pronúcleos femeninos. En ese momento culmina la fecundación, ¿no? Un proceso de fecundación dura aproximadamente unas 24 horas, ¿no? Entonces, son una serie de fenómenos coordinados. Acá, por ejemplo, vemos en esta fotografía, ¿no? Una cantidad en esta imagen, una cantidad de espermatozoides que están rodeando al ovocito, pero solo uno de ellos va a poder ingresar. La fecundación se caracteriza por lo siguiente: el ovocito presenta dos capas celulares que lo rodean. Una capa se llama la corona radiata, que está formada por células de la granulosa, y la otra capa es la zona pelúcida, ZP, que es una espesa membrana glicoproteica esencial para la unión especie específica del espermatozoide. Es decir, es especie específica de espermatozoide con ovocito. Acá vamos a ver en esta imagen, ¿no? Acá vemos, miren, primero, ¿qué va a ocurrir con el espermatozoide? Acá está el espermatozoide, está viniendo por acá, miren, está logrando acá, ¿no? Tratando de penetrar esto que sería la corona radiata, la corona radiata. Luego el espermatozoide penetra ya la zona pelúcida, que es esta que está acá, la zona pelúcida. Luego ya hay fusión de las membranas, ¿no? De ambos gametos y finalmente fusión de los núcleos, ¿no? Lo vamos a ir viendo más detalladamente adelante. En la fecundación, el espermatozoide, miren, presenta una membrana que cubre la porción anterior de la cabeza. ¿Cómo se llama esa zona? Esa membrana, acrosoma. En este acrosoma hay una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Hay una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Por ejemplo, ¿qué enzimas puede ser? La acrosina, la neuroaminidasa, la fosfasa, la arilsulfatasa, la colagenasa, la fosfolipasa C, la beta-galactosidasa. Todas estas enzimas hidrolíticas, sobre todo las dos primeras, que son las que más se han estudiado, están presentes dentro de la zona llamada acrosoma, ¿no? Y gracias a estas enzimas es que se consigue dispersar la célula de la corona radiata y luego abrirse una brecha en la zona pelúcida. A esto se le llama fenómeno de reacción acrosómica, a esta activación, fenómeno de reacción acrosómica. Muy bien. Entonces tenemos acá, miren, acá el espermatozoide, ¿no? Hay espermatozoides acá, hay uno ¿no? Está acá, ¿no? Digamos, ¿no? En secuencia, ¿no? Primero ya sabemos, ¿no? Que penetra la corona radiata, que sería esta acá, luego la zona pelúcida, ¿no? Y luego viene la fusión de los núcleos, ¿no? Entonces ya prácticamente, ¿no? Así es como funciona. La fecundación es el momento en el que el esperma penetra en la zona pelúcida. Acá está penetrando, miren, ¿no? Ha quedado afuera la cola y ha penetrado la zona de la cabeza. La penetración de un espermatozoide, por si acaso, inhibe la entrada de otros. A esto se conoce como bloqueo de la polispermia. Se conoce como bloqueo de la polispermia. Vamos a ver más adelante. Entonces estas son las fases, ¿no? Penetración de la corona radiante o corona radiata,
hay un reconocimiento y adhesión, hay una reacción agrosómica, ¿no? Donde el receptor de membrana se une con la glicoproteína ZP3, que dijimos que eran específicas, ¿no? Hay una denudación, hay una penetración de la membrana pelúcida, una unión con el receptor de la glicoproteína ZP2, y luego viene la fusión. La fusión a partir de proteínas fusógenas de los gametos, ¿no? Son la fase de la fecundación. Acá tenemos, ¿no? Miren, acá el espermatozoide, ¿no? Y acá está la zona de la parte de la cabeza que contiene material genético, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? El espermatozoide, ¿no? Entra, ¿no? En contacto con la corona radiante, ¿no? Está entrando en contacto, esta es la corona radiante, la que está por fuera, y acá está entrando en contacto el espermatozoide. Luego se introduce en la zona pelúcida. ¿Cuál es la zona pelúcida? La que está acá en celeste, ¿no? La zona pelúcida. Y finalmente, la cabeza del espermatozoide penetra, ¿no? Acá está la cabeza, está adentro, ¿no? Ya la cola quedó afuera, la cabeza quedó adentro, acá está de la cabeza, estoy marcando con el cursor, y esta penetra en el ovocito y a través de la membrana plasmática ingresa para lo que va a ser la fusión de los pronúcleos, ¿no? Bien, ¿qué cosa es el bloqueo de la polispermia? Es una reacción cortical, ¿no? En donde una proteasa que modifica la ZP3 la hidroliza a la ZP2. Entonces ya prácticamente impide, ¿no? El ingreso de más espermatozoides. El ovocito en ese momento reanuda su segunda división meiótica y se forman los pronúcleos masculino y femenino, ¿no? Formación de pronúcleo masculino y femenino, ¿no? Otro esquema, vemos acá, ¿no es cierto? Está un espermatozoide, uno está ingresando ¿no? al ovocito, solamente uno ingresa. Muy bien. Hay otros fenómenos durante la fecundación. Tenemos la singamia y la anfimixis. Los pronúcleos, a esto se llama singamia. Se produce la metafase mitótica, a esto se llama anfimixis, ¿no? Y luego sucede el fin de la fertilización. Ya empieza la primera división mitótica con la segmentación del cigoto, ¿no? Hay un proceso acelerado de división, de segmentación del cigoto. Vemos acá una vez más, etapa de la fecundación, ¿no? Primero la penetración de la corona radiada, ¿no? Penetración de la corona radiada, ¿no? Acá está la reacción acrosómica que hablábamos, ¿no? La reacción acrosómica, ¿no? ¿No? Se vierten esas enzimas, ¿no? Proteolíticas, ¿no? Luego tenemos la penetración de la zona pelúcida, ¿no? Ya es más interno. Y luego finalmente la fusión de los pronúcleos. Acá está la fusión de los pronúcleos, pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. ¿Qué ocurre el día 1? Mira acá esta fotografía, la división, ¿no? La división que existe, ¿no? Inmediatamente después de la fecundación, el óvulo maduro se transforma ya en un cigoto, que experimenta enseguida una partición y que esto va a constituir en el futuro el blastocisto. Ya incluso antes de la implantación, el sexo puede ser determinado y ya tiene los 46 cromosomas del código genético. Este es muy importante, ¿no? A repasar. Ya acá vemos, miren, el embrión post fecundación, ¿no? Y acá está el cigoto fecundado, ¿no? El cigoto fecundado. Y acá está el embrión en el día 3, miren. Y acá está ya en la fase mórula, miren, esta es la mórula. Y luego ya está la etapa del blastocisto, ¿no? Con su blastocele, ¿no? El blastocisto. Día 4 en la trompa de falopio, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Una fotografía. Las células comienzan a diferenciarse y se forma un conglomerado celular de 16 a 32 células llamado mórula. En el día 4, la mórula. El embrión puede alcanzar el útero en el estadio de blastocisto. Vamos a ver dentro de un momento. Alcanza el estadio de blastocisto. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la fecundación? La fecundación tiene como resultado, en primer lugar, la restauración del número diploide. Claro, porque cada gameto tenía 23 cromosomas. Ahora ya son 46, que puede ser XX, ¿no? Femenino o XY varón, ¿no? Masculino. Restauración de la diploidea. Formación de una célula completa. Es la nueva célula fecundada, ¿no? Célula completa. Miren, esto es importantísimo. Redistribución del material citoplasmático. Y esto es al azar. Prácticamente por eso es de que, ¿no? Digamos, cada ser humano es distinto a otro, ¿no?
redistribución del material citoplasmático. Sexo genético, el sexo cromosómico y el sexo cromatínico son determinados a partir de la fecundación. Y también la fecundación termina con el inicio de la segmentación o clivaje, ¿no? Es la bipartición que va a ocurrir ya en forma más acelerada para poder lograr, ¿no? Digamos, el desarrollo del nuevo producto, del nuevo ser. En la primera semana se producen estos eventos. Hay una segmentación del huevo o cigoto, hay una migración tubárica a través de la trompa de falopio, la formación de la mórula y del blastocisto. Y llegamos entonces al proceso de la implantación, ¿no? ¿En qué consiste la implantación? La implantación es también otro proceso que requiere mucha coordinación, que requiere una secuencia específica. Cuando falla la secuencia, cuando falla alguno de estos procesos, no se va a producir implantación. Entonces ustedes dirán, pero hubo la ovulación, se produjo la ovulación. Luego ha habido, ¿no?, la fecundación, pero finalmente, si no existen las condiciones adecuadas, no va a haber implantación. Por lo tanto, no va a haber el embarazo tal cual lo vamos a conocer más adelante, ¿no? Entonces, la implantación es el periodo durante el cual el huevo fecundado o cigoto, en el estado ya de blastocisto, va a quedar incorporado al endometrio. A eso se llama implantación, es decir, incorporación del blastocisto al endometrio. Entonces es importante. ¿Cuáles son las fases de la implantación? Las fases de la implantación que se reconocen son la fase de aposición, la fase de adhesión, la fase de la rotura de la barrera epitelial y la fase de invasión. Entonces se reconocen 4 fases de la implantación. Esto está mediado por un control de hormonas, por un control de distintos mecanismos, ¿no?, bioquímicos. La hormona gonadotrofina catiónica es una de las más importantes. También participan estrógenos, el AMP y el GMP cíclicos participan en este proceso de implantación. Entonces sabemos en este gráfico, ¿no?, acá, cómo, ¿no?, se va presentando, ¿no?, el avance del proceso de la fecundación primero, ¿no? Luego viene el día 1, el día post-fecundación, luego está el cigoto, ¿no? Luego vienen las biparticiones, ¿no? Luego está, ¿no?, el estadio, ¿no?, más células que se dividen, y así se va dividiendo, ¿no?, hasta llegar al estadio 4, al día 4, perdón, de la mórula, y luego al día 5 del blastocisto. Y este blastocisto es el que luego va a ingresar a la cavidad endometrial, ¿no?, y se va a producir la implantación para que pueda, ¿no?, acá está el blastocele incluso, para que pueda haber el desarrollo del embarazo tal cual lo conocemos. Muy bien. Hay varias teorías que se proponen, pero hay una importante teoría que tiene que ver con las citoquinas. Sí, esas citoquinas que conocemos, ¿no?, de otros temas, estas citoquinas modificarían la proporción y distribución de las células hematopoyéticas en el útero. Estas citoquinas estarían muy vinculadas al proceso de implantación. Pero miren, ¿qué factores son los necesarios para una adecuada implantación? En primer lugar, una adecuada preparación del endometrio. Es decir, ese endometrio que vimos, ¿se acuerdan?, en la lámina del ciclo menstrual, ¿no? Ese endometrio, al final del día 28, tiene que estar grueso, ser un endometrio decidual, un endometrio de un importante diámetro. Cuando el endometrio no está en esas condiciones, por alguna falla hormonal, el blastocisto no se va a poder implantar y prácticamente va a caer sobre la cavidad virtual del endometrio y va a ser expulsado, no va a lograr una adecuada implantación. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una adecuada preparación del endometrio. También se necesita una buena nutrición. Esto que les decía, ¿no?, en la evaluación preconcepcional que hablamos hace un momento, que es necesario que la paciente tenga una buena nutrición, ¿eh? Y a veces cuando hablamos de nutrición, todos se preocupan por solamente sobrepeso, obesidad. No, al otro extremo también hay problemas, en la delgadez extrema, en el bajo peso, ¿no? Entonces la nutrición es adecuada para que pueda haber una implantación buena. El apoyo endocrino normal, miren, este es muy importante. ¿Y qué hormonas están vinculadas? La hormona gonadotrofina catiónica, pero sobre todo en este punto está vinculada la progesterona.
La progesterona es la hormona que va a ayudar al apoyo endocrino normal. ¿Por quién se produce la progesterona? Por el cuerpo lúteo. Entonces, miren, es importante, ¿no?, tomar en cuenta también un apoyo endocrinológico normal. Antecedentes genéticos, ya hemos hablado hace un momento, ¿no?, sobre la consejería genética, los productitos, embrioncitos, ¿no?, que tienen alteraciones genéticas graves, no van a lograr una adecuada implantación. ¿Entienden? Entonces, si la alteración genética es grave, la implantación no se produce. Son expulsados. Vascularidad uterina. ¿Qué tal si existe, ¿no?, algún problema de vascularidad uterina justo en el lugar donde el blastocito quería implantarse? Una deficiente vascularidad uterina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir probablemente, ¿no?, un fracaso, una falla de implantación. Falta de enfermedades intrínsecas propias de la mujer y de defectos anatómicos. ¿Qué implica? Que para que haya una adecuada implantación no debe haber defectos anatómicos serios. Por ejemplo, ¿cuál sería un defecto anatómico serio que podría presentarse? Un mioma o un pólipo endometrial. Un pólipo endometrial o un mioma submucoso, ¿no?, podrían dificultar anatómicamente la adecuada implantación. Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta y por eso, y ustedes dirán, pero ¿en qué momento decimos ese diagnóstico del pólipo, el mioma? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la historia clínica, ¿no?, la evaluación preconcepcional, del tema del examen físico? Ahí se hace el diagnóstico. Cuando en la exploración genital, ¿no?, nosotros observamos, ¿no?, encontramos que al tacto vaginal, ¿no?, a la exploración vaginal y manual, encontramos que el útero tiene anomalías de tamaño, problemas anatómicos. Luego, claro, podemos corroborar con una imagen, que sería una ecografía, y podemos confirmar que existen estos problemas ¿no?, de los miomas, ¿no? Ya los pólipos tienen otra forma de hacer su diagnóstico clínico y su diagnóstico de confirmación. Lo van a ver también más adelante. Y el último punto para una adecuada implantación es el relacionado con respuestas inmunológicas normales. Entonces, si hay pacientes que tienen una respuesta inmunológica desproporcionada, anormal, entonces no se va a producir una adecuada implantación. Va a haber un rechazo del embrión. El trofoblasto no va a poder hacer su trabajo de hacer la implantación. Entonces, incluso en este extremo se ha visto que hay mujeres que logran desarrollar anticuerpos antiespermatozoides de su pareja, con lo cual, miren, ya se complica más, ya no solo la implantación, sino también una posible fecundación. Entonces, miren qué importante es esto de las respuestas inmunológicas normales para que se produzca una adecuada implantación. Muy bien. Entonces, una vez que se produjo la implantación, del día 8 a 10, el blastocisto ya está compuesto por 50, 60 células. Al término del blastocisto puede llegar a tener 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras. Al final de la semana ya tiene un diminuto corazón que late. Claro, entonces esto no se va a poder ver a simple vista, pero sí ya existe esa condición anatómica del nuevo ser. La implantación depende del desarrollo precoz de las células trofoblásticas durante la fase de blástula, ¿no? Entonces, en otras palabras, la implantación depende del trabajo que hace el trofoblasto. Si el trofoblasto no hace bien su trabajo, no va a haber una adecuada implantación. Estas células trofoblásticas, ¿qué van a hacer? Van a digerir la zona pelúcida, permiten que el embrión se fije a la pared uterina, al endometrio. Entonces, esta es una condición, ¿no?, importante que tiene que tener el trofoblasto, ¿no? Y en las etapas de la implantación empezamos desarrollando la fase de aposición. La fase de aposición ocurre entre los días quinto y sexto posovulación. El blastocisto busca su lugar de implantación. Mayormente, ¿dónde es? Mayormente es en la parte posterior del útero y la parte, digamos, cercana al fondo, ¿no? Ahí es donde mayormente ocurre, pero puede variar. Se orienta de forma específica con su masa celular interna en el polo en el que el trofo ectodérmico se va a adherir al epitelio endometrial superficial. Determina lo que va a ser posteriormente la localización de la inserción placentaria. ¿Ya? Esto es, digamos, en una paciente que tenga un proceso, ¿no?, de implantación regular, digamos, ¿no?
porque hay distintas implantaciones, usted sabe, ¿no? Va a haber distintas inserciones placentarias más adelante. Bien, entonces tenemos acá, miren, ¿no? Se produjo la fecundación, ¿no? Y luego el embrión va migrando por la trompa uterina y hasta llegar, ¿no? A la zona del endometrio, ¿no? Entonces su masa celular interna está por acá y acá está el trofo ectodermo, miren, ¿no? Es un blastocisto ya eclosionado, ¿no? Esta es la masa celular interna, este es el trofo ectodermo. Muy bien. Entonces, luego viene la fase de adhesión. ¿En qué consiste la fase de adhesión? La fase de adhesión es aquella en que las células trofoectodérmicas del blastocisto y las células epiteliales endometriales hacen contacto directo por sus membranas apicales. Es decir, regresamos a la lámina anterior, las células trofoectodérmicas, ¿no? Están acá, ese es el trofoectodermo, esto hace contacto con las células epiteliales del endometrio. Entonces, el blastocisto queda inicialmente pegado al útero en esta fase de adhesión, que es la segunda fase. Luego tenemos una fase conocida como la rotura de la membrana epitelial, ¿no? La célula del trofoblasto del blastocisto, que está incorporándose al endometrio, ¿no? Penetran entre las células epiteliales al destruirlas, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos que células epiteliales endometriales no hacen mayor esfuerzo en defenderse y son, digamos, invadidas, ¿no? Van a ser invadidas por este trofoblasto, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? Vamos acá, miren, acá está el embrión implantado. Miren cómo esas células trofoblásticas van penetrando, miren, van penetrando hacia los vasos endometriales y miometriales, van penetrando las células del blastocisto, trofoblásticas, ¿no? Van penetrando. Acá está el macizo celular, ¿no? Entonces, interno. Muy bien. Y luego tenemos la última fase, que es la fase de invasión. La fase de invasión trofoblástica, ¿no? Es una fase en la cual, ¿no? Hay que mencionar que la invasión no se va a deber a una presión pasiva por crecimiento, es decir, el blastocisto es pequeñito, es microscópico, no va a ingresar al endometrio pues, porque tenga un peso, ¿no? Que le esté provocando ese ingreso, ¿no? Sino que se debe a un proceso celular activo, que se desarrolla de forma muy controlada, ¿no? Este proceso está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos y factores inmunológicos. Entonces, esa es la conclusión, ¿no? De esta fase de invasión, ¿no? No se debe al peso del blastocito, se debe a un proceso de regulación por factores proteolíticos e inmunológicos. Entonces, hay que tomar en cuenta la invasión trofoblástica, miren, y la visibilidad endometrial son los principales determinantes de la implantación. Es decir, no solamente la característica no invasiva del trofoblasto, sino también la permisividad, la poca defensa que ejercen las células epiteliales del endometrio, ¿no? Las que permiten que se produzca la implantación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para lo que va a ser el conocimiento de la implantación. Y acá vemos, ¿no? Incluso, mira, acá está en la flecha una imagen acá, miren, acá está, ¿no? Esta es la zona, ¿no? De la implantación, miren cómo las células trofoblásticas han ingresado las células trofoblásticas y producen una invasión, ¿no? De las células endoteliales y entonces se producen unos pequeños sangraditos, miren. Entonces, este sangradito pequeño se produce en algunas pacientes, ¿no? Es evidenciado, aquellas que están más al tanto, digamos, más atentas, es evidenciado y en algunas de ellas, sobre todo que están con un deseo muy fuerte de embarazarse, puede provocarle cierta angustia, porque justo estamos hablando del día, ¿no? 28, 30, entonces la paciente que puede pensar que se está regularizando su menstruación, es decir, que todo esfuerzo para que haya un embarazo, todo ese esfuerzo, ¿no? De esos días, ¿no? Y es ella que pensaba que el embarazo se iba a lograr, este sangradito puede provocarle angustia y preocupación, mencionando que puede perder el embarazo. Pero no es así, este es el sangrado de la invasión, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de esto, de este blastocisto, ¿no? Que ha invadido, ¿no? Al endometrio, ¿no?
se produce el origen de los sistemas y aparatos, ¿no? Y ya sabemos, ustedes saben perfectamente por embriología que ya llevaron, que hay 3 hojas blastodérmicas. Entonces, el ectodermo, que va a dar origen a lo que va a ser más adelante el sistema nervioso, la epidermis y los anexos, el cristalino, el endodermo, que va a dar origen al tubo digestivo y a los anexos del tubo digestivo, hígado, páncreas, a la glándula tiroides, por ejemplo, y el mesodermo, que va a dar origen al sistema muscular, al sistema esquelético, al sistema urogenital. Entonces, miren, importante mencionar el origen de los aparatos y sistemas, ¿no? Y acá luego vemos el futuro desarrollo del embrión, ¿no? Básicamente una fotito de 4 semanas, acá de 6 semanas, ¿no? Tiene una forma, ¿no? De este tipo, ¿no? Con esta curvatura, lo tenemos acá de 8 semanas y luego lo tenemos de 3 meses, ¿no? Ya, una forma más parecida a la que conocemos, ¿no? Finalmente, ¿no? Muy bien, se desarrolla embrión. Y algunos aspectos inmunológicos importantes que deben ser señalados en este proceso de implantación. Miren, tanto la mamá como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Esto es muy importante. Es decir, la mamá puede decir, de repente el embrión futuro va a ser niña, y la mamá puede decir, no, que ella y su niña son como 2 gotas de agua. Eso será fenotípicamente, pero genéticamente son diferentes. Inmunológicamente también son diferentes. Entonces, esto es importante de ser recalcado. ¿Qué otro aspecto será importante? Será importante también, ¿no? Mencionar que durante el embarazo, la madre posee una inmunidad humoral y celular normales, por si acaso. ¿Ya? O sea, la gestante no es que sea inmunodeprimida, no. Tiene una inmunidad humoral y celular normales. ¿Ya? El trófobo debe ser, o sea, el producto de la concepción, de la vigilancia inmunológica materna. ¿Ya? ¿Es el trofoblasto el responsable del proceso de implantación? Sí. ¿Es el trofoblasto el responsable de que la madre no haya rechazado a este grupo de células que forman parte de este embrión que es genética y inmunológicamente diferente? Sí, es el trofoblasto, el protector. ¿A través de qué mecanismos? Ausencia de antígenos de trasplante clásicos, ¿no? No tiene los antígenos de histocompatibilidad mayor clásicos conocidos, y existencia de mecanismos metabólicos que evitan la presencia de linfocitos T próximos al trofoblasto, que podrían no atacar, digamos, ¿no? al trofoblasto. Entonces, estos mecanismos hacen que el trofoblasto pueda ayudar a que la implantación se realice en la forma adecuada. Sin el trofoblasto, prácticamente, sin el trofoblasto adecuado, con buena función, la implantación no se va a realizar. Muy bien, y también nos han pedido, ¿no? En el sílabo hablar sobre el diagnóstico del embarazo. Es otro tema también importante, al igual que los 2 anteriores, ¿no? Que ustedes tienen que, digamos, tomar en cuenta. Para comenzar, ¿no? Podemos mencionar que el embarazo es un estado fisiológico. ¿Qué significa esto? Significa que el embarazo no es una patología. El embarazo es un estado fisiológico, ¿no? Es una etapa de la vida de la mujer. Y es una etapa maravillosa, ¿no? En la vida de las mujeres que les va a traer muy buenos recuerdos, siempre y cuando el embarazo se desarrolle de la forma normal, adecuada, ¿no? Que se presenta en la mayor parte de pacientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante señalar, ¿no? Y por lo tanto, hay una serie de medidas durante el embarazo y justo de obstetricia les va a llevar a esa preparación, poder orientar, aconsejar, diagnosticar y tratar a sus pacientes de la manera más adecuada para que al final el resultado materno y perinatal sean óptimos, ¿no? Miren, el embarazo puede ser difícil de confirmar al inicio, ¿ya? Ustedes dirán, pero ¿por qué, profesor? Ahora hacemos una prueba y la otra prueba y ya se confirma. Ya, pero clínicamente vamos a evaluar nosotros, porque como ustedes comprenderán, ¿no? Nosotros no podemos arrancar sino hablando de la parte clínica, el proceso de diagnóstico, ¿no? También puede ser difícil de negar durante el primer trimestre. Entonces, mi diagnóstico del embarazo va a tener
como siempre, tres componentes. Un componente clínico, ¿no? Un componente de laboratorio y un componente de imágenes. ¿Qué imagen? ¿Qué imágenes? La ecografía. En eso es que nosotros, en ese elemento diagnóstico es en el que nos apoyamos para... ¿Bien? Entonces, el embarazo, como van a ver en una clase posterior, se presentan una serie de alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas, ¿eh? Que van a acompañar durante todo el embarazo y, de acuerdo a los trimestres, van a generar síntomas y signos que van a brindar evidencia de que existe un embarazo, ¿ya? Entonces, la paciente, cuando está embarazada, va a sufrir una serie de cambios hormonales, fisiológicos y también anatómicos. Algunos de estos cambios son, les cuento, reversibles y otros son irreversibles. Ejemplo de cambio reversible, de repente el tamaño de algunos órganos que se ven sobrecargados por la función durante el embarazo. Ejemplo de cambios irreversibles a nivel dérmico. Ejemplo, la formación de estrías, la formación del cloasma gravídico. A veces son cambios ya irreversibles. Claro que tienen tratamiento actualmente, pero son irreversibles. Entonces, son cambios anatómicos, fisiológicos, ¿no? Que se van a presentar durante el embarazo. Lo van a ver en una clase especial. Empecemos con las evidencias de sospecha de embarazo. Evidencia de sospecha, miren, ¿no? Tienen una paciente, ¿no? De repente, ¿no? Esta compañera de trabajo, miren, y se presenta de esta manera, ¿no? En un momento de la mañana, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan, no? Y le cayó mal un alimento. Está con náuseas o con vómitos o sin ellos, ¿no? Es lo que se llama la enfermedad matinal del embarazo. La presencia de náuseas con vómitos o sin ellos. Cuando son leves, está dentro de lo que, digamos, se puede observar en el embarazo. Ya cuando los vómitos se acrecientan y se tornan excesivos, ¿no? Incoercibles, ya hablamos de una patología que se conoce como hiperemesis gravídica. ¿Ya? Pero eso no, eso es patología. Acá estamos hablando de lo fisiológico. Lo fisiológico, vómitos, ¿no? Generalmente aparecen a las semanas. Está motivada por influencias hormonales. Influencias hormonales. También van a presentar alteraciones de la micción, y ustedes dirán, pero entonces de repente es una infección urinaria, ¿no? De repente tiene poliacuria, ¿no? No necesariamente, ¿no? Hay alteraciones en la micción, ¿no? En la cual la paciente va a tener mayor número de episodios de micción durante el día, y esto está vinculado a una sospecha de embarazo. Claro, también puede ser una patología, una infección urinaria, ¿no? Por supuesto. Va a haber presencia de fatiga, miren, la fatiga. Entonces la paciente de repente, la mujer está, a 9 de la mañana se fatigó. Entonces, ¿qué pasa? Sospecha de embarazo, ¿ya? La, digamos, fuerte, la evidencia sospecha, ¿no? Percepción de movimiento fetal entre las 16 y 20 semanas. Entonces esto es percepción de movimiento fetal por la paciente entre las 16 y 20 semanas. Es decir, los famosos movimientos fetales, ¿no? Que siente la paciente en el abdomen bajo, ¿no? A esta edad gestacional. Vemos, ¿no? Está con un poco de sensación de náusea, ¿no? Todavía no ha vomitado. ¿Y cuáles son los signos presuntivos? ¿No? Cese de las menstruaciones. Entonces, cuando viene una paciente a la consulta y dice, ¿no? Que su fecha de última regla ha sido hace 2 meses, ¿no? Uno puede sospechar que hay embarazo, por supuesto, ¿no? Hay una oligomenorrea. Claro, hay una oligomenorrea. Entonces, esa oligomenorrea puede ser atribuida a una sospecha de embarazo. Pero alguien puede decir, profesor, pero lo que ocurre es que esta paciente que está en la consulta, yo he revisado su historia antigua, y ella, sus menstruaciones son cada 40 días, cada 50 días, cada 60 días, cada 3 meses, ¿no? Entonces, de repente tiene una alteración en la frecuencia de las menstruaciones, ¿no? Y hay otro elemento de fondo, ¿no? Pero si a primera vista alguien viene y dice que no le viene la regla desde hace 2 meses, sospecha de embarazo, ¿no? Cambios anatómicos en las mamas, ¿no? Es decir, un mayor volumen mamario, pero puede ser debido a de repente aumento de peso, ¿no? En fin, pero
hasta ahí es una sospecha de embarazo. Cambio de color de la mucosa vaginal, la presencia del signo de Chadwick. ¿Qué es el signo de Chadwick? Es una coloración un poco tendencia violácea en la zona vaginal, ¿no? ¿No? Entonces es un cambio del color de la mucosa, sospecha de embarazo. Aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo de estrías abdominales, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entonces hay aumento de la pigmentación cutánea, de repente la línea alba ya no es alba, ahora es una línea un poco más oscura, ¿no? El complejo areola-pezón, que era más claro, se torna un poco más oscuro, ¿no? Se desarrollan estrías abdominales, ¿no? Entonces, la pigmentación cutánea en la cara puede ser debida pues, a fenómenos a procesos patológicos también de repente, ¿no? No necesariamente es una sospecha de embarazo, ¿no? Entonces ahí entra ya mi diagnóstico diferencial. Desarrollo de estrías abdominales, de repente ha habido cambios en el peso corporal, ¿no? Aumento de peso, luego reducción, se formaron unas estrías, en fin, ¿no? Pero es una sospecha de embarazo. Hasta acá estoy en evidencia de sospecha. Con todo lo que he mencionado hasta este momento, no podría confirmar que una paciente esté embarazada. Lo que podría decir que hay sospecha de embarazo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo entramos a las evidencias de probabilidad de embarazo? ¿Cuándo es probable un embarazo? Es probable cuando yo encuentro, por ejemplo, ¿no? Que el crecimiento del abdomen, ¿no? Hacia las 12 semanas, ¿no? Ya el útero se palpa a través del abdomen. Y alguien me puede decir, profesor, y de repente la paciente lo que tiene es un mioma, ¿no? Un mioma. Entonces el mioma es el responsable del crecimiento del útero y su palpación, ¿no? A nivel del abdomen bajo, ¿no? Entonces una miomatosis, una leiomiomatosis uterina puede ser responsable de este crecimiento, ¿no? Del útero. También puede ser un quiste de ovario que se toca en la zona pélvica, ¿no? Se palpa en la zona pélvica, ¿no? Que puede dar una ocupación, una tumoración en el abdomen bajo y esto puede estar explicando que se palpe una tumoración, ¿no? En el abdomen, en el hipogastrio y que no necesariamente sea un útero gestante, ¿no? Miren, cambios en la forma, tamaño y consistencia del útero, ¿no? El signo de Hegar, ¿no? Experimenta a las 6 y 8 semanas, ¿no? Es decir, el útero, el cuello sobre todo se forma un poco, se reblandece, ¿no? Y esto es una probabilidad de embarazo, ¿no? El signo de Hegar. Cambios anatómicos en el cuello uterino, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cambios en la consistencia, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos evidencias probables, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? Las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo se va a presentar los de Braxton Hicks? ¿No? Claro, hay unas dolorabilidades en la zona inferior que pueden estar asociadas a dismenorreas también, ¿no? O a pélvico, ¿no? ¿No? Que pueden ser confundidas. El peloteo, como le decía, el peloteo tiene que ver con, probablemente, si es que no es embarazo, puede haber un mioma que ha crecido, ¿no? De tal forma, ¿no? Que ahora van a ver en el curso de ginecología que los miomas tienen distintos tamaños, distintas formas, distintos crecimientos, digamos, a través de la historia de salud de la mujer, su historia ginecológica, y entonces puede haber una suerte de peloteo, y ese peloteo no es que sea el útero necesariamente con un producto de la gestación, sino que sea un mioma, ¿no? Lo más frecuente, ¿no? Una delineación física del clínico, ¿no? Entonces, pero profesor, acá se toca que hay alguna ocupación del abdomen, ¿no? También les cuento que puede ser un mioma gigante, ¿no? Entonces, todo esto es por eso probabilidad de embarazo, ¿no? No hay una suerte de todavía de certeza, ¿no? Es probabilidad de embarazo. Acá hay otra. Resultados positivos de los ensayos hormonales. Es decir, la presencia de gonadotrofina coriónica en orina, ¿no? O en suero, ¿no? En orina, sobre todo, ¿no? El famoso pregnosticón, ¿no? Entonces la paciente, ¿qué ocurre? Tiene un atraso menstrual, ¿no? De pronto tiene un poco de náusea, ¿no? Y de pronto dice, voy a la farmacia y me compro ¿no? el blister, ¿no? Para hacer el ensayo del pregnosticón y le sale positivo, ¿no? Entonces, esto se ha visto que también tiene falsos positivos. Entonces, sobre todo en orina, ¿no? Falsos positivos, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque hasta ahí solamente estoy en probabilidad de embarazo, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta esos comentarios, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? Tenemos ya, ¿no? Los signos de certeza. Entonces, dirán, ¿cuándo ya estamos seguros, ¿no? Que ya estoy frente a un embarazo, ¿no?
cuando se identifica la actividad cardíaca fetal, ¿no? Entonces, cuando hago el examen clínico, ¿no?, de la paciente gestante y en la camilla, la paciente en posición de examen, ¿no?, ginecológico, examen abdominal, yo por estetoscopio, ¿no?, de Pinar, ¿no?, estetoscopio Pinar, puedo detectar la presencia de latidos cardíacos, ¿no? En un promedio entre las 17 y 19 semanas, ¿no? En las pacientes que no son obesas, entre las 16 a 20 semanas, puede detectarse latidos cardíacos fetales por un aparatito que lo van a ver en un momento cuando hagan, digamos, la práctica hospitalaria, van a ver el Doppler, ¿no? Se conoce como Doppler, que es un aparatito que sirve para escuchar latidos, ¿no? Puede objetivarse los latidos entre las 10 a 12 semanas, miren. Entonces, prácticamente, en este punto yo puedo, ¿no?, escuchar esos latidos y puedo, ¿no?, confirmar que hay un feto dentro de la cavidad uterina, ¿no? Y por ecografía, incluso desde las 5 semanas. Sobre todo la ecografía transvaginal, ¿no? La ecografía transvaginal, ¿no? Acá vamos a escribir acá, ¿no? ¿No? Transvaginal, ecografía transvaginal, ¿no? Ok, ya. Bueno, acá, por ecografía desde las 5 semanas yo puedo determinar, ¿no?, que existe, ¿no?, que existe ya un embarazo, ¿no? Por vía transabdominal podría demorar unos días más, ¿no? Pero por vía transvaginal, desde las 5 semanas, yo podría ya determinar la presencia de actividad cardíaca, y es más, me va a ayudar porque voy a determinar, ¿no?, de cómo se encuentra, ¿no?, la implantación de la placenta, voy a encontrar la localización, ¿no?, y otras características más que se van a ver en su debido momento. Muy bien. Otro signo de certeza, miren, la percepción de movimientos fetales activos, percibidos ya no por la paciente, sino por el examinador. Entonces la paciente está en la consulta, ¿no? Refiere a trazo menstrual, ¿no? En este caso sería casi entre 4 o 5 meses, miren, a las 20 semanas, y ya prácticamente con esto el examinador es el que percibe los momentos fetales. Mucho, a diferencia de la lámina previa, ¿no?, donde la paciente percibe sus movimientos, percibe movimientos fetales, en este caso es percepción de movimientos fetales por el examinador. Mucho ojo con una patología que ustedes deben haber visto en salud mental, en psiquiatría, que se llama la pseudociesis. La pseudociesis es una patología en donde la paciente percibe movimientos fetales, ¿ya? Y de repente no hay tales movimientos, ¿ya? Mucho ojo. Ese es digamos, en la anterior lámina lo habíamos presentado. Acá no, acá es percepción de movimientos fetales activos percibidos por el examinador, es decir, por el profesional de salud que está atendiendo a la paciente. Y lo último, el reconocimiento del embrión y feto en cualquier momento del embarazo, por imágenes, es decir, por ecografía. Es decir, la ecografía, ¿no?, es la que nos va a permitir, ¿no?, la que nos va a permitir, ¿no?, determinar, ¿no?, confirmar con certeza que hay un embarazo, ¿no?, dentro de la cavidad uterina. Y no solamente, pues, nos va a permitir confirmar embarazo, sino otras características que ya van a repasar más adelante, como por ejemplo, número de fetos, ¿no?, la actividad cardíaca, algunos temas morfológicos, ¿no?, temas éticos, incluso en un debido momento, vamos a ver por ecografía, ¿no? Entonces, con esto ya hay una certeza de embarazo. Ustedes dirán, pero profesor, pero antes con un examen de Sunya beta en suero, de repente que sea positivo, ¿no podría confirmar que hay embarazo? Lo que ocurre es que el examen de Sunya beta en suero exclusivamente es positivo para embarazo, pero también puede ser embarazo ectópico, no necesariamente un embarazo intrauterino. Entonces, a eso nos referimos, ¿no?, con esta posibilidad de la ecografía. Muy bien, creo que hemos repasado los temas que nos han pedido en su gran mayoría, ¿no? Y entonces quedamos atentos a algunas preguntas, comentarios, ¿no?, que puedan presentarse por parte de los estudiantes. A ver, vamos dando paso. A ver, acá empezamos con Angie Guadalupe Roncal. A ver, uno por uno. A ver, vamos a... Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionó en un momento en lo que era el ácido fólico, que tenía que tomar la madre un mes antes de la concepción, ¿no? ¿Qué pasa si el embarazo no es planificado? ¿Lo puede Ya. tomar cuando el embarazo normal?
Buena pregunta. La paciente, lo ideal es que tome al menos un mes antes del futuro embarazo, de la concepción. Si no lo ha podido hacer, ella cuando se embarace y cuando le hagan el diagnóstico, de todas maneras hay que recomendarle que tome el ácido fólico. ¿Entiendes, no? Lo que hay que explicarle es de que la eficacia terapéutica no va a ser lo que pudo haber sido si es que lo tomaba en un tiempo anterior. Pero de todas maneras, cuando ustedes estén frente a una paciente que está embarazada, entre sus recomendaciones debe estar la suplementación con ácido fólico. ¿Ya? No dejamos que la paciente solamente consuma algunos alimentos, productos ricos en ácido fólico, porque la alimentación puede llegar a ser insuficiente. A pesar de que sea una muy buena dieta, digamos, en productos de ácido, puede llegar a ser insuficiente. Por eso es que siempre recomendamos, ¿no?, que pueda suplementarse con ácido fólico, ¿no?, a través de, ¿no?, una ingesta de la pastillita, ¿no? Entonces, si te llega una paciente que ya tiene, por ejemplo, 2 meses de embarazo y no ha tomado el ácido fólico, en ese momento debe empezar a tomar, pero hay que explicarle que no vamos a tener, ¿no?, el mismo resultado como eficacia terapéutica que pudo haber tenido la paciente si es que lo tomaba pues al menos un mes antes, ¿no? Al menos un mes antes. ¿Está bien? A ver, ¿alguien más quería participar? Creo. A ver, Elisa Roxana Guzmán, a ver, adelante. Sí, doctor, usted mencionó también acerca de la cafeína y dijo que no era recomendable tomarlo durante el embarazo y quería saber, por ejemplo, si a una persona le gusta el café, hasta cuánto tiempo antes, podría tomarlo si es que quisiera planificar tener un bebé, ¿no? Ya, la cafeína, bueno, los estudios que se presentan sobre la ingesta de cafeína no son contundentes, ¿no?, sobre la asociación con riesgos en el embarazo. Sin embargo, se reporta en la literatura que podría presentar riesgo de abortos espontáneos. Entonces, si tienes una paciente, una consulta preconcepcional, que técnicamente debe ser un tiempo antes, ¿no? Idealmente, dentro del año anterior a la concepción debería realizarse esta consulta preconcepcional. Entonces, tienes todo ese tiempo para poder orientarle y aconsejarle que vaya digamos, no vaya dejando de consumir la cafeína, ¿no? Bajo la forma de café, hay algunas bebidas también que tienen cafeína, ¿no? Entonces debe dejar de consumir cafeína para evitarse ese riesgo probablemente asociado. Ahora, si tu paciente está embarazada en ese momento se le recomienda que deje de consumir, ¿no?, la cafeína. Sobre todo se reporta con dosis altas, ¿no?, de cafeína, ¿no? Entonces, digamos que lo ideal es que la consulta preconcepcional ya se le vaya conversando del tema para que deje de utilizarlo, para que una vez que esté embarazada ya no lo utilice. Esa sería la idea, para disminuir ese riesgo, ¿no?, esa probabilidad de riesgo, porque tampoco no podemos afirmar que todas las pacientes van a tener ese riesgo asociado, ¿no? Recuerden que en salud estamos hablando. Siguiente, ¿alguna pregunta, otro comentario? A ver, Franca Fiorella de los Ríos, adelante. Hola, Adelante. buenas tardes. Usted comentó de que Habla un las poquito fuerte. mujeres... Ah, voy a subir mi volumen, a ver. Ya, sí, por favor. Usted comentó de que debería ser recomendable que las mujeres antes de que deseen tener un embarazo deben estar vacunadas para prevenir la rubiola. Pero si les hubiese dado rubiola y no lo supieran, en todo caso, de repente en su niñez o como adultas jóvenes, ¿hay algún riesgo o algo? Buena pregunta. Si la paciente ha presentado rubiola o ha sido vacunada contra la rubiola, entonces prácticamente su riesgo durante el embarazo disminuye a probabilidades, nunca puedo decir 0%, pero sí a mínimas probabilidades, porque en verdad no tendría por qué tener riesgo, porque ya va a tener inmunidad protectora, ¿entiendes? Entonces, ese es el consejo que le da a la paciente, que se asegure que haya sido vacunada contra la rubiola, o en todo caso, si le dio rubiola en la niñez, ya ella prácticamente va a tener, ¿no?, va a tener protección, ¿no?
Entonces, no le va a volver a dar, digamos, rubiola durante el embarazo y no va a provocar, pues, el tema de la afección, ¿no? Porque les cuento que cuando la rubiola se producía la infección durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, las malformaciones que se presentaban a los productos eran malformaciones severas, ¿no? Llámese problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas visuales, ¿no? Entonces, prácticamente eso era muy problemas acústicos, ¿no? Entonces, auditivos, ¿no? Entonces, era muy lamentable, ¿no? Que el feto tenga tales malformaciones. Pero si ya, repito una vez más, si ya se vacunó o si ya ha tenido rubiola, ya su riesgo durante el embarazo prácticamente no se va a presentar riesgo durante el embarazo. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta, comentario. Muy bien. Delegada, ¿estamos por ahí? Delegada. Sí, doctor. Sí. Muy bien. No habiendo más preguntas, entonces damos por concluida la clase teórica. Está bien, doctor. Muchas ¿Está gracias. bien? Ya, muchas gracias a todos ustedes Doctor, por su disculpe, asistencia, por su participación. Muchas gracias. doctor, disculpe, ¿podría dejarle ¿Hay la alguien que clase? diga, por favor? ¿Perdón? ¿Podría dejarle la clase o cómo Ya, podríamos? la voy a colocar en el aula virtual. ¿Está bien? Ok, ¿Ya? Listo. Muchas gracias, ¿ah? Hasta luego. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.